La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó. Hola, ¿cómo están todos? Muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de la diabetes del embarazo. Nuestra invitada, la doctora Fanny Corrales, ella es ginecóloga, especialista en endocrinología ginecológica. Para conocer un poquito más sobre el tema, vemos esta placa que nos habla justamente de la diabetes del embarazo. La Organización Mundial de la Salud identifica a la diabetes gestacional como una hiperglicemia que se detecta por primera vez durante el embarazo y que se presume es inducida por este. Las mujeres con diabetes gestacional corren mayor riesgo de sufrir complicaciones durante el embarazo y el parto, además de padecer diabetes del tipo 2 en el futuro. Suele diagnosticarse mediante las pruebas prenatales más que porque el paciente refiera los síntomas. Entonces vamos a hablar de este tema que es súper interesante con nuestra invitada en instantes nada más. Pero ahora, al inicio del programa, vos sabés lo que hacemos siempre, ¿verdad? Hacemos un ejercicio, el ejercicio de la gratitud, porque es de bien nacido ser agradecidos. Hay que agradecer todo lo bueno que tenemos y nosotros le agradecemos a Dios el don de la vida, el mayor regalo que nos dio. Agradecemos por el amor, por la salud, por la familia, por los amigos, por el trabajo, por los compañeros de trabajo. Mucho que agradecer y yo particularmente te agradezco a vos que estás del otro lado viendo el programa, que lo hacemos con mucho cariño y con un grupo de profesionales de primer nivel. Esto es El Doctor en Casa para vos. Ya estamos con nuestra invitada, la doctora Fanny Corrales. Ella es ginecóloga, especialista en endocrinología ginecológica. Doctora Fanny, bienvenida al programa. ¿Cómo estás? Gracias nuevamente por la invitación, Vivi. Muy bien. Un gusto tenerte acá y el tema que vamos a tratar hoy muy importante. Es importante porque según lo que estuvimos viendo, no hay así unos síntomas y la embarazada de repente puede tener, ¿verdad? Claro. Es así y cada vez estamos detectando más. No sé si la búsqueda aumentó o realmente es una epidemia el momento. Bueno, así. Y también decía que esto se detecta por los análisis prenatales más que porque el paciente refiere alguna cosa. Es así, no, o sea, es súper necesario la búsqueda. Entonces eso tiene que ser una conciencia del profesional y una conciencia también de la paciente, o sea, conocer de que se debe buscar esta patología en el embarazo. Claro. Bueno, y a lo que me lleva a pensar en lo siguiente, hay tantas mujeres que no van a ese control prenatal, hay tantas personas, mujeres que quedan embarazadas y dicen, o sea, o no tienen tiempo o dicen que no tienen dinero, que hay controles gratuitos, ¿verdad? Sí, por eso digo, totalmente. Pero es tan importante ese control prenatal y no ir una vez cuando te enterás de que estás embarazada y después ya para tener, porque en ese lapso puede haber pasado muchas cosas que hagan daño a la mujer y también al bebé. E ir a controlarse desde que uno se entera que está embarazada, o sea, en el primer trimestre. En el primer trimestre es muy importante detectar esto, ¿verdad? Empezar con las personas que tienen factores de riesgo, ya detectar, a buscar y se continúa buscando en la segunda etapa del embarazo. O sea, una mujer que no tiene diabetes puede tener diabetes durante el embarazo. Claro, existe lo que es la diabetes propiamente dicha, con la que una mujer se queda embarazada siendo diabética, es la pregestacional y la gestacional misma, o sea, la diabetes que aparece durante el embarazo. ¿Y cuáles son
el riesgo o qué tipo de mujeres tienen más posibilidades de tener esto? Sí, como te dije al principio, la búsqueda es súper importante, ¿verdad? Y lo importante es que detectemos esto a tiempo en la primera etapa del embarazo, ¿verdad? Para evitar complicaciones después. ¿Y a quiénes vamos a buscar en la primera etapa del embarazo? A una paciente que si ya se embarazó, tuvo diabetes gestacional previa, a una paciente que cursa con una hipertensión, a una paciente que tiene antecedentes familiares cercanos de diabetes, ¿verdad? La mamá, la abuela, el abuelo, papá, esa es muy propensa a hacer diabetes de vuelta. Una paciente que tenga síndrome ovario poliquístico, ¿verdad? También tenemos que buscarle diabetes desde el primer trimestre del embarazo. A una paciente con obesidad o una paciente que tenga antecedentes de haber sido obesa en la infancia, sobre todo en la primera infancia. Todas esas pacientes son propensas a desarrollar diabetes gestacional. ¿Y qué prueba se le hace? Bueno, para empezar, una prueba de glucosa en ayuno, ¿verdad? Eso es muy importante. Si esa prueba de glucosa a mí me sale en el embarazo, es normal que baje el azúcar, como decimos, la glucosa, ¿verdad? Eso es fisiológico en la embarazada. Generalmente por eso hay mucho sueño también, a veces mareo por la hipoglicemia. Y cuando se mantiene por un valor encima de 85 miligramos en ayunas, esa es una paciente con riesgo a desarrollar diabetes gestacional. Si el análisis en ayuno a mí me sale mayor a 92, ¿verdad? Yo ya le pongo el título o el rótulo de diabetes gestacional. Esa paciente ya tiene que entrar en un esquema de alimentación y control estricto de su glicemia. Es así. Bueno, entonces de eso vamos a hablar hoy, doctora. Sí. Nos vas a contar todos los secretitos, todos los tips, Sí. todo que tu experiencia, que tenés tanta experiencia, tiene nuestra invitada. Entonces nos va a ir dando, vamos a ir aprendiendo en el programa de hoy. Hablamos de la diabetes del embarazo. Personas que no tenían diabetes quedaron embarazadas y de repente ahí aparece la diabetes. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Y cómo se trata? De eso vamos a hablar en el programa de hoy. Y ahora vamos con nuestro primer material, por favor. Factores que pueden producir diabetes gestacional. Hay ciertos factores que hacen más propensas a algunas mujeres a padecerla. Embarazos en mujeres mayores de 30 años, hipertensión arterial, sobrepeso y obesidad, tener familiares directos que hayan padecido diabetes gestacional, tener familiares directos que padecen diabetes tipo 2, antecedentes de diabetes gestacional en otros embarazos. Bueno, era lo que nos decías, Sí, doctora, ¿verdad? Al es inicio así. ya nos comentaste eso. ¿Qué pasa cuando se detecta diabetes gestacional? Bueno, generalmente, o sea, no generalmente, la primera medida que tenemos que hacer es evaluar en una semana cómo se comporta el azúcar o la glucosa de una paciente, ¿verdad? Con las famosas tiras o controles capilares se evalúan cómo amanece, o sea, la glicemia en ayunas, también post ingesta, que puede ser post desayuno, almuerzo o cena, ¿verdad? Se hace generalmente de manera aleatoria y se ve cómo mantiene esa paciente su glicemia. Lo ideal siempre en el embarazo es manejar o amanecer con menos de 90 de glicemia y después del almuerzo se controla a las 2 horas menor a 140. Entonces, esos controles a mí me dice cómo es el comportamiento, ¿verdad? Si yo, ese control va a ser siempre durante todo el embarazo, no se va a suspender. Si yo puedo manejar con medidas dietéticas, bien. Si no, voy a tener que empezar con cierto tipo de medicamentos indicados para la embarazada, ¿verdad? Esto, quiero aclarar, es un manejo multidisciplinario. Cuando nosotros tenemos pacientes con diabetes gestacional es importantísimo la educación en la alimentación, que trabaje una nutricionista que conozca el manejo y el tipo de metabolismo de la embarazada. Eso es muy importante, no cualquiera maneja eso. Y también un endocrinólogo, porque es una patología endocrinológica, ¿verdad? Y que afecta, mira, no solo al bebé durante el embarazo, sino a su futura vida. Nosotros podemos, si mantenemos durante todo el embarazo un nivel de glicemia óptimo, nosotros podemos lograr que ese bebé no sea después
ya en la adolescencia o muy temprano una persona con diabetes. Qué importante es esto y por favor escuchar las embarazadas, las que todavía no están embarazadas, los varones, todos tenemos que saber la importancia de esto. Claro. Obviamente se sabe que la salud de la mamá es tan importante para el desarrollo, un buen desarrollo del bebé en la panza, pero con estos tips que nos decís, depende mucho de la mamá, el futuro de ese bebé. O sea, si no se cuida, ¿qué pasa si una mujer tiene la diabetes gestacional durante el embarazo, no se trata, no se entera que tiene diabetes gestacional y después ya se va al médico cuando va a tener su bebé? ¿Qué le puede pasar a la mujer y qué le puede pasar al bebé? Sí, hay muchas complicaciones a raíz de la diabetes gestacional. Una de las más frecuentes es la amenaza de parto pretérmino por infecciones, ¿verdad? Dadas. O sea, son más propensas a desarrollar infecciones durante el embarazo. Eso puede llevar a también desarrollar una amenaza de parto prematuro o que el bebé nazca antes de tiempo, ¿verdad? Otra de las cosas que suele ocurrir es se suma la hipertensión a este tipo de patología, ¿verdad? Y en el bebé específicamente ocurre un aumento exagerado de peso, ¿verdad? O sea, hay que quitarse ese mito de la cabeza de que un bebé grande es un bebé sano. No es así. Nosotros le llamamos gigantes de pies de barro, porque al nacer ese bebé es muy propenso también a complicarse con hipoglicemias. ¿Cuánto es muy grande un bebé? ¿Que pese cuánto, por ejemplo? Más de 4 kilos, 4 kilos 500. Ajá. Sí, es así. Nosotros, una paciente con diabetes, tenemos que manejar un peso aproximado entre los 3.000 gramos o 3 kilos a 3.500. Y eso tiene mucho que ver con la alimentación de la mamá. Es todo, la alimentación acá es todo. También sacarse el mito de que está comiendo por dos. No es cierto, ¿verdad? Una tiene que tener su régimen saludable y saber cuándo tiene que aumentar de peso y cuánto, de acuerdo al peso con el que se embarazó. Generalmente una paciente con sobrepeso o obesidad no puede aumentar más de 6 kilos durante su embarazo. Incluso ahora hay una tendencia de que mujeres obesas durante el embarazo ni siquiera se le permite aumentar de peso. Y esas pacientes tienen muy buen resultado cuando se maneja la diabetes gestacional. Y una paciente de normopeso, o sea, un peso normal que se queda embarazada, puede aumentar hasta 12 a 15 kilogramos en el embarazo, ¿verdad? Y una que está un poco desnutrida, por supuesto, más. Pero eso es muy importante. Y la calidad de la alimentación. Esto es un problema del metabolismo, básicamente de los carbohidratos, ¿verdad? No se puede suprimir del todo en el embarazo los carbohidratos, pero sí se hace como una restricción de esta alimentación y la alimentación está más basada en la proteína. Bueno, y si no se cuida a la mujer, ¿qué le puede pasar a la mujer y al bebé? También es muy frecuente el aumento del líquido durante el embarazo. Hace como un polidramnios le llamamos nosotros, ¿verdad? No madura bien la placenta, no madura bien el pulmón del bebé. Y entonces cuando nacen pueden entrar fácilmente, o sea, a una dificultad respiratoria transitoria, ahora le decimos, se internan estos bebés, ¿verdad? Otra de las cosas muy frecuentes, o sea, uno de los riesgos más grandes es el óbito fetal o muerte del intraútero. ¿Por qué? Porque manejan de repente así glicemias muy altas, pero también en el embarazo la hipoglucemia es muy frecuente y baja muy súbitamente y eso causa muerte del bebé. Sí. Bueno, es muy importante esto que estás contando, doctora, porque hay que tomar en serio. Claro. Estás embarazada, tenés un bebé en la panza, depende mucho de tu actitud, de qué decisiones tomes para que ese bebé pueda nacer sano y para que su vida futura sea una vida de salud. ¿Verdad? Que está en las manos de la mamá. No hay que minimizar esto, hay que ir a los controles todos los meses, ¿verdad? Cuando estás embarazada, y si te detectan algo de esto, se puede tratar, o sea, no asustarse, porque hay un tratamiento que la mamá puede seguir con su embarazo sin problema, sintiéndose bien y que el bebé nazca bien, ¿verdad? Es así. Y sobre todo hoy día la conciencia en la suba de peso durante el embarazo.
Antes era muy normal escuchar, yo subí 22 kilos, 23, 30 kilos, ¿verdad? Hasta personas delgadas subían esa cantidad de peso. No, hoy día se sabe que no es lo saludable, ¿verdad? Ese manejo es muy importante, esa conciencia tanto del profesional como de la paciente es muy importante. Yo particularmente con mis pacientes que comienzan con un embarazo con obesidad, no las permito subir, ¿verdad?, de peso, y con muy buen éxito. Incluso tengo pacientes que durante su embarazo bajan de peso. ¿Cómo hacen eso, doctora? Porque eso todo el mundo quiere saber. ¿Cómo lo logran? Y con una dieta balanceada. No hace falta pasar hambre, ¿verdad? No, es que no puede pasar hambre si tiene bebé. Tenemos que buscar la calidad, la cantidad y sobre todo no dejarle a estas pacientes mucho tiempo sin comer. Eso es muy importante. O sea, son pilares fundamentales. La calidad de la alimentación, ¿verdad? Es mucho mejor alimentarse con proteínas, entra ahí el huevo, entra la carne, ¿verdad? Muchas frutas, verduras. Discúlpame. Frutas vamos a disminuir acá porque la fructosa también se convierte en azúcar. Verduras, legumbres, todo ese tipo de alimentación, ejercicio, ¿verdad?, a lo que está acostumbrada la paciente. No va a empezar a nadar si nunca nadó o a correr, no, ¿verdad? Un ejercicio que tiene que ser comedido, por lo menos una caminata, eso es muy importante. Moviliza muchísimo el metabolismo en la embarazada. Y también cuidarse en la cantidad que consume y el tiempo que tiene que estar en ayunas, ¿verdad? No puede pasar una paciente embarazada más de 4 horas de ayunas, no. Porque también hay esa paciente que está haciendo una suba de azúcar o glucosa, con el ayuno prolongado rápidamente hace hipoglicemia. Bueno, y de eso vamos a hablar a la vuelta del corte. ¿Qué pasa cuando sube la glicemia, baja la glicemia? ¿Qué pasa en el organismo? ¿Qué daño puede suceder? De eso a la vuelta del corte. Seguimos hablando con nuestra invitada, la doctora Fanny Corrales, una experta en el tema de diabetes en el embarazo. Y lo más importante de todo esto, porque hoy estamos hablando de diabetes en el embarazo, pero en el embarazo pueden acontecer varias cosas, ¿verdad? Claro. Buenas y no tan buenas. Entonces, lo ideal es que la mujer haga sus controles periódicos una vez al mes, de manera de que si algo pasa, algo fuera de lugar, ahí en esos controles salta y se puede tomar las riendas, ¿verdad?, y solucionar. Claro. Mira, un tema muy importante también que siempre hay que educar y tocar es el control preconcepcional, ¿verdad? Lo ideal es que todos los embarazos sean planificados, ¿verdad? Generalmente suelen tomar mucho en nuestro país por sorpresa el embarazo, pero planificarlo bien es muy importante y eso incluye un control preconcepcional. Si yo me voy a mi ginecólogo y le digo, me quiero embarazar, o sea, tengo las intenciones de embarazarme, uno de los estudios que debe hacerse previamente es el control de glicemia. O sea, ya detectar antes del embarazo, sí se puede, ¿verdad? Como otras cosas como la anemia y llegar óptima a ese embarazo. Tampoco dice que no vaya a desencadenar una diabetes durante el embarazo, pero ciertas medidas que voy a ir tomando, como la dieta, la caminata, va a hacer que probablemente o no aparezca o si aparece no tenga unas consecuencias tan severas, ¿verdad? Como las complicaciones que habíamos mencionado. Es muy frecuente en estas pacientes hacer estos trastornos sin síntomas. O sea, yo no te puedo decir la paciente embarazada con hiperglicemia hace tal cual cosa. No hay síntomas. No hay, o sea, no es lo mismo que el comportamiento de aquella diabetes ya crónica que de repente cuando está muy avanzado tienen mucha sed o comen mucho, eso no pasa en el embarazo, es más silencioso hasta que aparecen las complicaciones. La manera de detectar es laboratorial, es bioquímico.
¿verdad? La manera de sospechar son los antecedentes que habíamos citado. Sí. Esa es la manera. ¿Y la edad de la paciente, la edad de la mujer embarazada, tiene que ver con esto? Tiene mucho que ver. Uno de los factores de riesgo es embarazarse después de los 35 años. Eso es uno de los factores de riesgo, ¿verdad? Es por el cambio de metabolismo mismo que va sufriendo una. O sea, retrasar mucho el embarazo por situaciones personales no siempre es muy conveniente. Hay que entender que el ovario envejece, o sea, las células van envejeciendo, nuestro metabolismo va cambiando. Entonces sí, una paciente con más de 35 años hay que también pesquisar la diabetes gestacional siempre. Doctora, ¿cuál es la edad ideal para quedar embarazada? ¿O los años más o menos? Bueno, ideal, digo, ¿verdad? Sí, ideal sería ya después de los 20 años, ¿verdad? Hoy, con nuestro tipo de desarrollo de vida, se habla de 26 años en adelante, ¿verdad? Y hasta los 35. Hasta los 35. Perfecto. Bueno, tenemos un material. Vamos a ver, por favor. Síntomas de la diabetes gestacional. En las mujeres embarazadas que padecen este trastorno, los síntomas pueden ser inapreciables o leves o manifestarse con la aparición de las molestias típicas de la enfermedad. En los análisis rutinarios pueden detectarse niveles anormalmente elevados de azúcar en sangre y no hallarse ninguna otra evidencia de la enfermedad. Otras pacientes, en cambio, podrán notar otros síntomas asociados como visión borrosa, fatiga, sed y polidipsia, gran consumo de agua, poliuria, incremento de la micción, náuseas y vómitos, pérdida de peso, infecciones urinarias, candidiasis vaginal. Doctora, el tener mucha sed, tomar mucho líquido, mucha agua, ¿eso indica que se pueda tener diabetes? Sí. Cuando la paciente embarazada tiene esos síntomas, generalmente tiene una hiperglicemia muy elevada, ¿verdad? Estamos hablando de un nivel de glucosa mayor a 200. Sin embargo, yo te había dicho que en ayuno era apenas 92 y yo ya detecto una diabetes gestacional, ¿verdad? Tomo a la hora otra muestra de análisis y me sale mayor a 158, esa ya es catalogada diabetes gestacional. Pero si a mí me da hiperglicemia muy elevada, por encima de 200, esa paciente probablemente ya era diabética previamente a su embarazo, ¿verdad? Le llamamos diabetes pregestacional. Y hacer esa clasificación tiene mucho que ver por el tema de que después el cuidado que va a tener la paciente. O sea, yo a una paciente que tuvo diabetes gestacional, a los 6 meses, a las 6 semanas post nacimiento le tengo que volver a reclasificar. Tengo que volver a estudiarla. Esa paciente tiene que ser consciente de que continúa o no con un estado de hiperglicemia, ¿verdad? Que puede ser una intolerancia ya a la glucosa, que es la antesala a la diabetes o la diabetes. Si esa paciente se cuida y toma conciencia de eso, no digo que más adelante no vaya a desarrollar, pero tarda más la aparición de la diabetes propiamente dicha en la tercera edad, ¿verdad? Podemos prolongar ese estadio y lo mejor de todo, que lo que siempre tenemos que buscar es calidad de vida. Claro, por supuesto. Ahora, ¿cuál es el daño que le puede hacer a la mujer y al bebé esta suba y baja de glucosa? O sea, hiperglicemia y hipoglicemia, ¿verdad? Bueno, en la mujer generalmente los síntomas son fatigas, exceso de sueño, como dijimos, ¿verdad? Mareo, náuseas, sí puede causar este tipo de trastorno, pero en el bebé sí es fatal. Una hipoglicemia, o sea, un descenso muy brusco, ¿verdad? Sobre todo si estaba manteniendo una glucosa muy alta y de repente descendió, puede causar hipoxia y muerte fetal. Hipoxia es falta de oxígeno. Sí. Y muerte. Del bebé. Del bebé. O sea, volvemos a insistir la importancia de ir a los controles y de ver cómo estás vos y cómo está, por ende, tu bebé en la panza. Que lo que las mamás queremos es que sean sanos. Entonces tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos. Vamos a ver ahora el siguiente material, por favor. Los riesgos para el bebé.
El exceso de glucosa en sangre puede atravesar la placenta y causar ciertos problemas al bebé. Dos de los más comunes son macrosomía. El bebé tiene un tamaño más grande de lo normal, algo que podría complicar el parto o propiciar una cesárea. Hipoglucemia, niveles bajos de glucosa en sangre. Además, al igual que la madre, el bebé corre más riesgos de padecer diabetes de tipo 2 en el futuro. Es así. Sí, lo que estaba mencionando, la macrosomía, sí hay que tener muy en cuenta eso. Como te dije al principio, un bebé grande no es un bebé sano, ¿verdad? La macrosomía fetal y sobre todo este tipo de bebé hacen como una grasa central, acumulación de grasa central. Entonces, esa paciente probablemente no vaya a poder tener parto normal. Y si se le da un trabajo de parto, generalmente tienen lo que se llama distocias del parto, ¿verdad? Es muy dificultoso el parto, también apeligra el bebé durante el parto, los desgarros, por supuesto, también que se vienen, pero generalmente a este tipo de pacientes ya no se le indica, si el bebé es macrosómico, un parto vaginal, se indica la cesárea, ¿verdad? La cesárea no es tampoco una medida muy saludable, ¿verdad? Sí. Ya es a consecuencia de que algo no haya ido bien durante el embarazo. Esa es la realidad cuando hablamos de cesárea. Yo te estoy agregando un problema más a tu futuro obstétrico cuando te hago una cesárea. Por eso es que muchos mencionan también un riesgo el padecer cesárea, ¿verdad? Vos lees eso y vas a decir, cuando para nosotros cesárea de repente puede ser algo normal, ¿verdad? Un tipo más de nacimiento, no es así. Y cuando nacen son bebés que tienen que estar controlados muy de cerca porque también durante la primera etapa pueden hacer hipoglicemia. Y esa hipoglicemia es muy frecuente que cause hemorragia intracraneal en el bebé recién nacido. Es así. Es así. ¿Y cómo se le controla al bebé? ¿También así se le pincha el dedito? Se le pincha. Ay, no, mi vida. Se le pincha y se le controla. Por eso lo ideal es que no crezca mucho durante el embarazo ese bebé. Llegar a 3,5 kilos es lo ideal. Una de las cosas que anteriormente se hacía era interrumpir antes de tiempo el embarazo. Hoy día ya no se hace eso. O sea, hacerle nacer antes. Generalmente el embarazo está completo a partir de las 37 semanas. Estos bebés se sacaban a las 35 semanas. Para que no suban más, para que no suban más y para que no haga todo este proceso de hiperglicemia, hipoglicemia, y porque se decía que en esa última etapa era más frecuente el óbito fetal. Pero era por la falta de manejo durante el embarazo, o sea, en cuanto a la dieta y al control glicémico. Si mi paciente está muy bien controlada, ¿verdad? Dietéticamente o con su medicación, lo ideal es llegar hasta las 39 semanas o 40, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estos bebés, o sea, los pulmones de estos bebés no se desarrollan muy bien. Entonces, sacar a las 37, 38 semanas, sacamos casi lo que sería semejante a un bebé prematuro. ¿Te imaginas? Y sacamos después de las 39 semanas, esas son las indicaciones hoy de los colegios principales, ¿verdad? Hacer eso. Y si tiene un peso ideal, no mayor a 3,5 kilos, puede tener parto normal. O sea, no es una indicación de cesárea. La indicación de la cesárea es que el bebé sea muy grande. Bueno, pero ahora con todo lo que se tiene de ecografía, de esto, de lo otro, ya se puede medir y saber cuánto mide el bebé, ¿verdad? Cuánto pesa aproximadamente. Entonces, además, el cuerpo humano es una maquinaria perfecta. Es así. Que sacar a un bebé antes de tiempo es apurarle, ¿verdad? Y incluso sin que tenga ningún problema, cuando marcan las fechas para cesárea, a mí me preocupa. Porque de repente se marca, no, porque es feriado, o porque el doctor va a viajar, o porque no sé qué. Pero el bebé tiene su día que tiene que nacer, que el cuerpo dice... Hay que ser consciente de eso. ¿Verdad? Sí, hay que ser consciente de eso. Y es cierto, la ecografía hoy día sirve de mucho, pero la clínica obstétrica,
el que es obstetra de corazón, como yo siempre Sí. digo, ¿verdad? Tiene que saber manejar la clínica Claro. de su paciente. Y lo más importante es la medición, por eso hay que irse a los controles. La medición de la altura uterina, ¿verdad? Siempre, o sea, ¿Cómo? ¿te ¿La acordarás? medición de qué? ¿Te acordás que tu médico te medía antes La la panza? panza, claro. Bueno, eso le llamamos nosotros medición de altura uterina, ¿verdad? Dios mío, hace tanto Y tiempo, pero sí me acuerdo ¿Te acordás todavía. que te medía la panza? Sí. Por supuesto que eso es un control importantísimo. Nosotros tenemos que saber, o sea, tenemos una medida estándar de crecimiento. Si de repente creció mucho más, es porque o aumentó la cantidad de líquido ahí o aumentó el peso del bebé. Entonces, Claro. eso también es un control muy necesario que tiene que hacer y que nosotros después eso evaluamos con la ecografía que recibimos y decimos si esto está correcto o no está correcto. O sea, un estudio complementario. Perfecto. Doctora, hacemos un pequeño corte. Ok. Te invito a un cafecito, Dale, por y favor. volvemos enseguida. Dale. Seguimos charlando con nuestra invitada, la doctora Fanny Corrales, ginecóloga especializada en endocrinología ginecológica. Nos está hablando de la diabetes en el embarazo y estamos aprendiendo mucho, y me imagino que ustedes también, sobre la importancia. Lo más importante de todo esto es ir a controlarse, ¿verdad? Cuando estás embarazada, antes de quedarte embarazada, y cuando estás embarazada con más razón, ir a tus controles. Entonces ahí se pilla todo si algo no funciona bien, ¿verdad? O si algo no está dentro del rango que tenga que hacer, y se puede rectificar y puedes tener un embarazo maravilloso, disfrutando ese tiempo tan lindo que es sentir que ese bebé va creciendo adentro de tu panza, que es una cosa única que solamente las mujeres tenemos ese don y podemos ser partícipes en el milagro de la vida, que es genial. Pero hay que tomar precauciones, ¿verdad, doctora? Es así. Algo muy importante que hay que tener en cuenta y también hay que ser consciente es que nosotros estamos ya generando el futuro de nuestro bebé en la panza, ¿verdad? Si tengo diabetes gestacional y creció mucho, mi bebé va a ser muy tendiente a tener diabetes gestacional también. Discúlpame, a ser diabético Sí, claro. después, Sí. ¿verdad? Y eso se llama reprogramación intraútero. Nosotros podemos detectar muchas patologías y mejorar después hasta el futuro de esa personita que está Sí. viniendo, ¿verdad? Esos factores se llaman factores epigenéticos, lo que probablemente no vayan a heredar, pero lo que pasó en el embarazo vaya a influir en su vida futura. Bueno, eso está más que comprobado, no solamente a nivel médico, científico, sino en el día a día. O sea, vos ves mamás Claro. que se cuidaron, Claro. que pensaban, bueno, voy a comer esto le va a hacer bien a mi Sí. bebé, o es nada más que para sacarme el gusto. Claro. ¿Verdad? Personas que estuvieron atentas a ese embarazo, y después vos ves los bebés que nacen y después cuando ya son más grandes ves que son personas sanas. Es así. ¿Verdad? Es así. Y no sé, una mamá que no se cuida, que fuma, que toma alcohol, que no se va a los controles, que no descansa, no sé, que hace Que todo. aumenta mucho de peso. O que aumenta mucho de peso, o no se alimenta bien, ¿verdad? Entonces, obviamente eso va a repercutir en el bebé, y no es solamente en esos 9 meses. Uno está haciendo lo que va a hacer, está en tus manos ese futuro, el futuro de tu hijo. Es La cierto. salud en el futuro de Es tu así. hijo. Eso también repercute y también en mi vida futura como mujer. Claro. En todo lo que va a ser después la etapa del climaterio, tener muy tempranamente, por ejemplo, diabetes. No da gusto recibir los 45, 50 años en la etapa del climaterio y con patologías, ¿verdad? Dios Como mío, la no, diabetes claro. o la hipertensión, ¿verdad? Muy joven, o sea, empezar a tener hipertensión. Uno de los factores, una de las patologías más frecuentes en la mujer, ya desde la perimenopausia, es la diabetes.
¿verdad? Y la otra es la hipertensión Sí. y las enfermedades cardiovasculares. Todo eso nosotros, o sea, podemos prevenir o podemos retrasar Claro. o que no tenga un impacto tan fuerte grande. o tan grande en mi vida, cuidándome en el embarazo y por supuesto durante toda la etapa Claro. de la Perfecto. vida. Bueno, muy importante esto, seguimos insistiendo en el tema de los controles y ahora vamos a ver este siguiente material, por favor. ¿Qué ocurre después del parto? A las mujeres que han padecido diabetes gestacional durante el embarazo se les realiza un seguimiento después del parto para comprobar que los valores de glucosa en sangre son óptimos. Normalmente después la mujer se recupera y no vuelve a tener valores elevados de glucosa. De hecho, solo entre el 5% y 10% de las madres que han tenido diabetes gestacional se vuelven diabéticas. Pero aún así, se suele realizar una prueba más, pasadas 6 semanas de dar a luz o tras finalizar la lactancia, para cerciorarse de que la diabetes ha desaparecido. La lactancia le aportará después una protección contra ciertas enfermedades, entre las que se incluye también la diabetes. Es así, doctora. Es muy cierto. Tratando de entender un poco, la diabetes se desencadena por la falta de insulina. La insulina es una hormona que secreta el páncreas, Sí. ¿verdad? Generalmente en la diabetes gestacional lo que pasa es que esa insulina no hace un buen trabajo para equilibrar el metabolismo. Y pasa en la diabetes tipo 2, o sea, es el mismo comportamiento en la diabetes tipo 2. Entonces, tenemos que entender que esta insulina es un pool de insulina con el que venimos nosotros preparados, ¿verdad? Sí. Para lo largo de la vida. Si nosotros usamos mucha insulina, mucha, más de lo normal, ¿verdad? Nos quedamos sin- Por tener una insulinoresistencia, más pronto nos quedamos sin insulina y aparece más rápido la diabetes tipo 2. O sea, tratando de entender, Sí, sí. esa es la cuestión, ¿verdad? Entonces, si yo después de mi embarazo me quedo con una intolerancia, probablemente no sea todavía diabética, pero a cualquier ingesta de carbohidrato voy a tener que liberar mucha insulina para que se pueda regularizar mi glicemia, ¿verdad? Voy a desencadenar diabetes más temprano. O sea, ya a los 45 años yo puedo estar con una diabetes que ya no es gestacional, sino a consecuencia de mi diabetes. Doctora, ¿y qué hace que se consuma más rápido la insulina en una persona y en otra? Bueno, la tipo 2, que es la que no usa insulina, o sea, Sí. está la tipo 1, la que ya no tiene insulina Sí. desde nacimiento, ¿verdad? Y es insulino dependiente Sí. siempre. Generalmente hay un factor frecuente, o sea, muy común, que es la insulinoresistencia. ¿Qué significa eso? Entendiendo de que la insulina es como una llave que va a abrir la puerta de la célula para que entre la glucosa y desarrolle la energía, ¿verdad? Sí. O produzca energía. Esta puerta tiene receptores, o sea, el cerrojo por el cual tiene que entrar la llave no funciona bien. Hace una resistencia a esa insulina, ¿verdad? Entonces, trata de entrar, abrir la puerta, no abre bien, libera más insulina para ayudar, para tratar de abrir. Hay una hiperinsulinemia, sube la cantidad de insulina, ¿verdad? Hasta que se pueda utilizar esa Sí. glucosa. Entonces, normalmente cuando tenemos niveles de insulina, resistencia a insulina, aumenta esta insulina en sangre Ya. y hace que la glucosa esté normal. Entonces, una persona joven, yo con un análisis simple de glucosa, no le voy a detectar su factor de riesgo, porque la cantidad alta de insulina me va a mantener normal la Claro, glucosa. claro. Hasta que esta insulina se gastó todo y ya Ya, empieza a haber aumento de, o no se pueda liberar la cantidad suficiente. Eso es tratando de Me hacer encanta, una doctora, cómo analogía. explicaste, Una porque analogía. nunca en estos tantos años, doctora, en casa pude entender el tema de cómo, por qué de repente uno tenía y otro no, ¿verdad? El Claro, tema de la insulina. claro, Ahora eso con esto de es. la llave que no abría, me No encantó. abre, hace ¿Entendieron una también, resistencia verdad? a las células. Súper. Sí. Gracias, Hace una doctora. arreglito No. para entender Nos un poco. aclaró muy bien. Bueno, y ahora vamos con este otro material que habla de algo más que importante, la prevención.
prevención. Recibir cuidado prenatal tempranamente y tener revisiones regulares ayuda a mejorar su salud y la de su bebé. Someterse a pruebas de detección prenatales entre las semanas 24 y 28 del embarazo ayudará a detectar la diabetes gestacional de manera temprana. Si usted tiene sobrepeso, adecuarlo nuevamente a un índice de masa corporal normal disminuirá su riesgo de presentar diabetes gestacional. Bueno, como por ejemplo, doctora, si ya tenés sobrepeso, si ya tuviste sobrepeso toda tu vida, ¿cómo justo te embarazas y ahí vas a solucionar tu problema de sobrepeso? ¿Cómo se hace eso? Y entrando a un plan alimentario muy estricto, ¿verdad? Se puede, últimamente es lo que se está haciendo. Incluso, como te dije al principio, las pacientes en vez de subir, no suben un gramo, sino al contrario, están bajando. Aún así tienen tanta reserva energética dentro de esas células grasas que tiene acumulado, que al bebé no le falta. O sea, de esa grasa se va desarrollando la glucosa que se necesita y el bebé tiene un crecimiento estándar igual, ¿verdad? Sin embargo, si yo ya tengo mucha reserva y me agrego más energía, glucosa, voy a crecer de más yo y va a crecer de más el bebé. Bueno, pero es importante aclarar que esto se hace con control médico, no es, ay, no, estoy gordita, ahora me quedé embarazada, veo el programa, entonces una lechuga y tereré durante todo el día porque tengo que adelgazar. Para nada. No, ¿verdad? No, para nada. Siempre con un control estricto, ¿verdad? Se controlan muchos otros factores también. Se dijo en el informe que a las 24 a 28 semanas esa búsqueda es a todas, tenga o no factores de riesgo. Ahora, si tiene factores de riesgo que mencionamos al principio, al inicio del embarazo yo hago la búsqueda. O sea, se llama curva de glucosa. Se toma una muestra en ayunas, a la primera hora y a la segunda hora. Y hay una curvita. Y te dan un jarabe ahí súper dulce para tomar, ¿verdad? Es así, es así. Un poco intolerante a veces esa glucosa. Es una glucosa que te dan, ¿verdad? Pero es la única prueba. Hasta ahora no existe otro método de diagnóstico de esta patología. No, pero es una prueba que dura 2 horas, una vez en tu vida, que te vas, o sea, cada vez que estás embarazada, ¿verdad? Pero haces una vez cada tanto y ya se sabe, o sea, eso es lo importante. Gracias a Dios nosotros nacimos y estamos viviendo en esta época que hay tanto avance en la medicina, en los métodos para detectar, para diagnosticar, porque esto décadas atrás era muy difícil de detectar seguramente, ¿verdad? Muy difícil. Es muy frecuente también buscar este tipo de patologías en las pacientes a quienes les costó embarazarse. Ah, sí. Sí. La insulinoresistencia que habíamos mencionado antes puede provocar un retardo en la fertilidad, a veces incluso bajo tratamiento se quedan embarazadas estas mujeres. Por eso es que cuando una es obesa y baja de peso, es más tendiente. Se queda embarazada, claro, famosa. Vas a escuchar. Ay, qué flaca que está. Ay, no sé qué cosa. Se queda embarazada, vas a escuchar. Por eso, hoy día nosotros trabajamos mucho con los nutricionistas y lo que hacen cirugía bariátrica, el tema de anticoncepción, porque se va a quedar embarazada. O sea, porque es una cuestión de las hormonas. Es así. No porque estaba más flaca, le gustaba más al marido y entonces... No. Eso es parte del mito. Yo creo que el marido se le gusta siempre. Muy bien, así mismo, doctora. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte, ¿sí? Volvemos enseguida. Bueno, y en el corte, obviamente, yo seguía preguntándole a la doctora una cantidad de cosas. Y hay algo importante, el tema de la pérdida de embarazos. O sea, te quedas embarazada, perdés un bebé, después intentás otra vez, volvés a perder. ¿Eso tiene que ver con esto, doctora? También con la insulinoresistencia tiene mucho que ver. La dificultad para implantarse y también la dificultad para crecer. Y entonces son abortadoras generalmente recurrentes, le llamamos nosotros, tienen 1
1, 2, 3 pérdidas, ¿verdad? Sí. Hasta que se detecta la insulinoresistencia, se trata eso. Y generalmente después evoluciona bien un embarazo cuando se detecta y se trata a tiempo. Perfecto. Bueno, y ahora sí, les dejo a ustedes que están viendo el programa y están haciendo sus consultas a través de las redes sociales. Vamos a ver qué quieren preguntarle a nuestra invitada. Vamos con esta primera consulta. Andrea de Luque pregunta, ¿cómo se puede controlar la diabetes gestacional? La diabetes gestacional, reiteramos, con dieta, ¿verdad? Un poco de movimiento, ejercicio, no cansarse tampoco, y a través de los estudios capilares de glicemia que estamos controlando esporádicamente en ayuno, posalmuerzo, o poscena o posdesayuno. Eso, capilares es en el dedito. Es en el que te dedito, pinchas. lo que nos pinchamos, sí. Y mantener, la paciente sabe cómo tiene que mantener su glucosa y ya sabe y te llama y te dice, doctora, hoy amanecí con tanto o se me está subiendo. Y eso es para después ver la posibilidad. O si lo estamos controlando con dieta o vamos a necesitar un tipo de medicación que generalmente es la insulina. ¿Darle insulina a una persona embarazada no le hace daño al bebé? No. La insulina sigue siendo el tratamiento al cual nosotros le llamamos gold estándar, o sea, el tratamiento preferente para la diabetes gestacional. Perfecto. Bueno, la siguiente consulta, a ver. Evelyn de Mariano Roca Alonso pregunta, ¿qué pasa con la diabetes gestacional una vez que el bebé ya nació? Qué buena pregunta. Bien, ya deja de ser gestacional, Claro. si es que continúa la diabetes, ¿verdad? Si es gestacional pura, generalmente pasa al estado de hiperglicemia, porque lo que está causando es muchos factores como la placenta, factores que liberan la placenta, ese proceso de hiperglicemia, porque hiperglicemia o aumento de azúcar durante el embarazo es lo que le llamamos diabetes gestacional. Sí. Entonces pasa ese estadio, pero acordate que dijimos que hay que reclasificarla a las 6 semanas, Claro. volver a buscar y ver si es que la paciente realmente ya no tiene ningún problema o sigue teniendo intolerancia a la glucosa que puede desarrollar más adelante diabetes. A las 6 semanas de haber nacido el bebé, se le controla hormonalmente, otra vez. se va regularizando todo en Ajá. 6 semanas y después se le controla. Perfecto. Bueno, y ahí ya vas a saber si es que ya es diabética. Ya no. Nosotros cuando no está embarazada hay una clasificación previa a la diabetes que se llama intolerancia a la glucosa. Ya. Que más adelante puede desarrollar diabetes gestacional o va a desarrollar diabetes gestacional. Perfecto. Bueno, súper claro, doctora, te quiero agradecer Gracias la presencia. a vos. Ese es tu ejemplo de la llave y la puerta me ¿entendiste? encantó porque entendí perfectamente. Sí. Muchas gracias y bueno, te esperamos en un próximo programa. Gracias a vos por la invitación porque la educación es lo principal Así mismo. y esto también educa. Así mismo, así mismo. Gracias, doctora. Nosotros nos despedimos, nos encontramos en el próximo programa y no te olvides, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.